Gloria al Señor. A los que nos ven, Dios me los bendiga a ellos por la paciencia. Ustedes están aquí, tienen paciencia, pero ya se les apaga la internet, se les cae la señal, y ellos, y pobrecitos, están buscando cómo escuchar y ponen ahí, por favor, no se escucha, ¿verdad? Pero ellos están ahí también, tratando, buscando, ¿verdad? Que esa palabra venga también a ellos. Así que démosle también un aplauso a ellos. Amén. Gloria al Señor. Así que todos los saludamos, las iglesias allá en Colombia, Perú, ¿en dónde más? Nicaragua, y a donde nos miren a través de estos medios. Amén. También a ustedes, Dios me los bendiga. Un saludo también muy especial al pastor Alfredo, que nos está viendo. Allá está en la camita todavía, está en recuperación. Hoy vino la pastora Sonia, lo dejó un ratito solito, pero vino a estar con nosotros. Amén. Gracias, pastora Sonia. Dios me los bendiga. Yo sé que han estado pasando por momentos difíciles, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Mira, yo vengo a hablarles hoy de eso. Porque en ninguna parte de la Biblia, las revelaciones que tiene la palabra de Dios, el que las dio estaba pasando por un momento feliz y dichoso. Estaba en un hotel 5 estrellas. Ya me provoca darle un mensaje a la iglesia de la Odisea. Voy a darle un mensaje a la iglesia de allá de Corintios. No, en los momentos más difíciles de estos hombres de Dios es donde salió lo mejor. Amén. ¿Por qué lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo por una fe no fingida, porque tenían fe, porque estaban transmitiendo de lo que ya estaba en ellos. Amén. Y hoy yo quiero hablarles de eso. Hoy yo quiero hablarles de la fe. Y entonces vamos a la palabra de Dios ahora, porque todos aquí deseamos, anhelamos estar mejor, ¿sí o no? Todos trabajamos duro, todos queremos que nuestros hijos sean lo mejor, que nuestra esposa, ¿verdad?, sea una mujer, la ayuda idónea a nuestro esposo. Las esposas dirían, no yo, la ayuda idónea, porque después se tergiversan las cosas. Entonces, desean lo mejor, anhelan lo mejor. Yo no creo que nadie que está en este lugar viene a decir aquí, yo deseo lo peor, yo no quiero lo mejor. No, si algo Dios nos creó a nosotros es ¿para qué? Para anhelar lo mejor. Porque Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Lo mejor creó Dios, ¿sí o no? Y lo mejor Dios está santificando. Amén. Lo que Él escogió. Entonces, todos los que estamos en este lugar tenemos algo en común, ¿sí o no? Anhelamos tener lo mejor. Amén. Y a veces tenemos eso, que creemos que para tener lo mejor es aparte de lo que Dios dice. Dejar a Dios a un lado para yo obtener lo que el mundo, las oportunidades me da. Pero en la palabra de Dios nos habla de los hombres que alcanzaron lo mejor, que anhelaron lo mejor. Y ese es Hebreos 11, la fe. ¿Qué es la fe entonces? La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Así es sencillo. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué viene la fe? Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios está en Romanos capítulo 10, verso 17. Y es un preámbulo de lo que les voy a hablar ahora. Este no es el mensaje, este no es el texto clave que lo voy a, sino que lo voy a llevar para que veamos la fe, lo que es realmente, cómo nos va el Señor a hablar este día. Verso 17 del Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escucha, entonces, la fe viene por el oír. ¿De qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué estaba diciendo
esto el apóstol? Vamos al verso 14, vamos atrás un poquito. Miren lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escucha. ¿Cómo podrán entonces tener fe en aquel que no han oído? De aquel que no han creído. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la fe viene entonces, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, o el oír de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos para tener esta fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Eso lo está diciendo el apóstol ahí. Entonces, el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar entonces de la fe. Aleluya. Amén. Este mensaje lo titulé, póngale por favor, el conducto del poder de Dios es por la fe. El conducto del poder de Dios es a través de la fe. Amén. Póngalo ahí si usted desea. Vamos entonces a la palabra de Dios. Ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué vamos a hablar a esto? Porque el pueblo de Dios estaba pasando por circunstancias muy difíciles, muy duras allá en Roma. Y el apóstol les escribe y habían sido dispersos, pero vamos a leerlo, pero le voy a dar un preámbulo ahí un poquito. Estas personas, estos hermanos, estaban pasando una gran necesidad. Estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? No porque eran de un país, no, simplemente porque profesaban la fe en Jesucristo. O sea que muchos podemos estar sufriendo por nuestra desobediencia. Muchos de nosotros podemos estar pasando circunstancias por no haber hecho las cosas y no haberle creído a Dios. Pero estos hermanos estaban viviendo, estaban siendo muertos por esos emperadores malos como Nerón. Estaban siendo asesinados simplemente por defender la fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol les escribe esto a estos hermanos que habían sido dispersos. Dice ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión. Y aquí esta palabra, esta es previsión, quiere decir a lo que Dios ya había establecido. En la Reina Valera, esa palabra es presencia, no presencia, presencia. Presciencia. Escucha, presciencia. O sea que en lo que ya estaba establecido de parte de Dios. Y entonces dice ahí, sigue diciendo, de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Pedro les estaba diciendo a ellos que ellos habían sido elegidos desde antes de parte de Dios. ¿Para qué? Para que pasaran todas estas cosas. No, ellos estaban siendo preservados porque estaban ¿qué? Por la sangre de Cristo. Ellos entonces estaban defendiendo, mostrando esa fe en Él. El 3. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Escucha,
le estaba diciendo a ellos en momentos difíciles, estaban esparcidos, estaban en estas ciudades, en estos pueblos, pero les estaba alentando, les estaba diciendo, ¿sabe qué, hermano? Cuando uno está pasando por momentos difíciles, por seguir a Cristo, por hacer las cosas, uno necesita aquellos hombres de Dios, aquellas personas que le inyecten a uno, no, hermano, va a salir bien, no, que le inyecten a uno la fe, que le inyecten a uno lo que Dios ya predestinó para uno. Que le digan a uno, sigue adelante, no vale la pena echar para atrás, sigue adelante. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a este pueblo que estaba siendo vituperado, que estaba siendo esparcido, que estaba siendo dañado por esta gente. Y dice el cuarto, y dice ahí, ¿para qué entonces? Y dice, y recibamos una herencia indestructible. Escucha lo que le está diciendo. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Escucha, la herencia que me está diciendo aquí el Señor a mí, o lo que le está transmitiendo el apóstol a estos hermanos, dice que íbamos a recibir y que tenemos ya una herencia indestructible. Hablábamos aquí, poderoso de nuestro Dios, amén. Grande nuestro Dios. Aleluya. Y que eso lo escuche el infierno, y que eso lo escuche el mundo. Que los hijos de Dios no van a ser indestructibles, nunca van a ser destruidos. Somos indestructibles. Si no apaga, escucha, si no apaga nuestra fe, si no se contamina nuestra fe, si no decae nuestra fe, es muy difícil que a un hijo de Dios lo destruyan. También les dice aquí, incontaminada. Hermano, la fe verdaderamente en Cristo no se contamina. Le está diciendo a ellos, a pesar de lo que están ustedes pasando, tu fe, lo que estás viviendo, dice, no es contaminada e inmarchitable. E inmarchitable. ¿Qué entendemos por inmarchitable entonces? Es aquello que nosotros vivimos todo rebosando de gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos. Es verdad, todos pasamos y de pronto nos decaemos, pero cuando nos inyectan esto, hermano, cuando alguien nos dice, hermano, la fe que usted ha puesto en Jesucristo es inmarchitable, es imposible entonces que uno diga, no, hermano, yo, no, es tu fe, lo que has recibido de Cristo. Aleluya. Y dice ahí, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Hermano, lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pedro ahí, hermano, ustedes tienen todo, hermano. No importa lo que están ustedes viviendo, lo que ustedes están pasando. Hermano, ustedes tienen una herencia en el cielo. La herencia tuya no es aquí en la tierra. La herencia tuya es en el cielo. Tremendo. Entonces, dice el 5, a quienes el poder de Dios, escucha, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos días. Hasta que ¿qué? Hasta que tu fe, escucha, hasta que tu fe, mediante la fe, entonces el poder de Dios sea el que te proteja hasta que llegue la salvación que sea revelada en los últimos días. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Mucho momento difícil, pero esto solamente es por un momento, porque ustedes tienen una herencia en los cielos. Ahora, la fe entonces es un conducto que donde puede fluir, donde puede correr el poder de Dios. Escucha, la fe entonces, la fe es el conducto. Es lo que hace que pueda correr. Es donde fluye el poder de Dios.
Hermano, ahora entonces sí podemos nosotros entender qué es la fe. La fe es aquel donde la fe que Dios ha puesto en mí, porque no es don mío, sino que es don de Dios. Entre mi fe más crece, más poder de Dios fluye a través de mi vida. Entre tu fe crezca más, entonces el poder de Dios fluye más fuerte por tu vida. A ver, vuelvo y te lo repito. Entre más fe haya, entonces se expande más el conducto para que Dios use su poder, para que Dios muestre su poder. Y el poder de Dios es ilimitado. ¿Qué es lo que limita entonces el poder de Dios? El conducto por donde el Señor quiere fluir. El Señor no va a fluir por un conducto que haya poca fe. Nosotros queremos que el Señor, la gloria de Dios se muestre en este lugar. Que la gloria de Dios se muestre en mi vida. Hermano, al mismo momento que mi fe va creciendo, es que el poder de Dios se va manifestando. Amén. Entonces, solo hay un conducto por donde puede correr el fluir del poder de Dios, y esa es la fe. No hay otro conducto. Quisiéramos que hubieran otros conductos para que la fe de Dios crezca, para que el poder de Dios, el poder de Dios se haga manifiesto. Quisiéramos, y en la Biblia vamos a ver varios ejemplos de que cómo el poder de Dios, y a través del poder de Dios muchos conocen los milagros, los prodigios. Pero también aquí en la Biblia nos da ejemplo a nosotros también. El Señor nos advierte a nosotros también que la fe también puede ser contaminada. Ahora, por eso del verso 4 dice la palabra: y recibiréis una herencia indestructible, incontaminada, inmarcesible. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege, que los guarda mediante la fe hasta que llegue la salvación en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es fe? ¿Por qué viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios yo reciba, entre más conocimiento de Dios yo reciba, mi fe ¿qué? Mi fe crece, más poder de Dios fluye. Amén. Más poder de Dios fluye. Ahora, Hebreos 6:11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, ya no solamente dice que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios, pero también hay algo. Si tú y yo no queremos que se agrade Dios, entonces dice, es tocar ese conducto. Dice, sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escucha, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya lo creemos. El que no cree no le agrada a Dios. El que no tiene fe, la fe, dice la palabra de Dios ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cualquier otro conducto, cualquier otro que usted trate o que yo trate de buscar a Dios a través, dice que no le agrada a Dios. Que la única forma de que fluya el poder de Dios es a través de ¿qué? A través de la fe. Porque ahí dice entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o sea, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El hombre ha querido cambiar todo esto. El hombre ha querido cambiar el conducto de buscar de que la presencia de Dios, de que el poder de Dios sea manifiesto. Y yo quiero, por favor, entonces este día, en el primer punto, el hombre ha querido cambiar este conducto
por las obras, por hacer cosas. Y yo quiero llevarte este día a lo que dice Efesios 2:8. Escucha, porque es muy importante, porque hoy si tenemos nosotros que entender en esta iglesia, en este lugar, en estos tiempos tan difíciles, pero tan difíciles, que aún ni siquiera estamos siendo perseguidos porque predicamos la palabra de Dios, sino por otras circunstancias, y muchas veces negamos la fe. ¿Qué pasaría si en este momento fuera la iglesia perseguida aquí en este país como está siendo perseguida en otros lugares? Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por el conducto de qué? De la fe. ¿Y la fe viene por qué? El oír y la palabra, por la palabra de Dios. Entonces todo esto, entonces dice el apóstol ahí, entonces esto no de vosotros, escucha, no es una obra de nosotros. Entonces déjame decir, el primer punto entonces es que cambiar ese conducto por las obras aún, entonces no funciona tampoco. Dice, entonces dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todo esto fue preparado ya. Lo único que nosotros tenemos que poner ahí es el elemento de ¿qué? De creer. El elemento de la fe para que esto fluya. El hombre ha querido cambiar eso. Entonces Santiago 2:18, mire lo que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Estamos, lo que produce entonces el hacer las cosas, los que produce que se manifieste el poder de Dios y que las obras se manifiesten, es la fe. La fe sin obras es simplemente lo que yo hago, lo que dicta mi corazón, lo que me parece bueno, pero lo estoy haciendo con un ¿qué? Quizás por un beneficio, con un interés. Pero cuando es de la fe, entonces la fe es la que produce hacer las cosas. Tú viniste a este lugar el día de hoy. Escucha, muy buena obra lo que hiciste, sacrificio. Te levantaste en la mañana, arreglaste tu ropa, te bañaste, pero tenías un propósito. Ya habían puesto, el Señor había puesto en tu corazón que era el día hoy de venir a adorarlo a Él, de venir a glorificar su nombre. ¿Por qué lo hacías? ¿O por qué lo haces? ¿O por qué estás siempre eso? Porque eso es lo que produce, escucha, eso es lo que produce ese deseo, ese anhelo, es la fuerza, es el poder para hacer lo que estás haciendo. Es el poder para tú amar a tu esposa, es el poder para tú amar a tu familia, es el poder para tú amar a tu hermano, es el poder para hacer todo tipo de obra. La fe entonces sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque viene de un corazón, pero cuando viene de parte de Dios, entonces glorifica a Dios. Aleluya. Nosotros pensamos y estamos viendo una generación, hermano, bien interesada. Si no dan esto, no hacemos esto. Si me pagan, no lo hago. Si no me pagan, no lo hago. Y estamos creando, ¿verdad? Estamos haciendo que una generación, escucha, no dependa de Dios, sino que dependa de las circunstancias, dependa de los momentos. Si me amas, yo te amo. Si me odias, yo te odio.
¿sí? Si soy bonito, si soy bonito, puedo hacer esto. Si no soy bonito, no puedo hacer esto. Si sé hablar, entonces estoy apto para hacer eso. ¿No? O sea, nos han metido un poco de cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios. No tiene nada que ver con que Dios se manifieste. No tiene nada que ver con la fe en Jesucristo. No tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Por eso yo te decía al principio, mira, si usted y yo todos anhelamos tener lo mejor, ¿sí o no? Anhelo de todo el mundo. Todos queremos tener las cosas bien, ¿verdad? Amén. Dios nos creó para que estemos bien. Amén. Pero si en un momento físicamente, si en un momento económicamente estamos mal o lo que sea, déjame decirte que eso no me puede a mí quitar la fe. Quitar, porque a través de ese momento que yo me deje marchitar, entonces el poder de Dios no va a fluir. Y lo que nosotros deseamos mayor es que en el momento difícil, en el momento más duro, el poder de Dios fluya. Porque el apóstol dice ahí, en lo débil, en la debilidad, es que se muestra el poder de Dios. Amén. Pero si nos dejamos marchitar, si nos dejamos decir mentiras del diablo, ¿en qué terminamos entonces? Amén. Y este día el apóstol le está diciendo a usted, a mí, la palabra de Dios, y le está diciendo a esta iglesia, este pueblo, ustedes están dispersos, están en la diáspora, están por todos los lados, el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Ustedes tienen una herencia en los cielos. Y a través de lo que ustedes están viviendo, a través de lo que ustedes están sufriendo, es que el poder de Dios se va a manifestar. Es que el poder de Dios va a fluir. Eso es lo que está diciendo, le estaba diciendo el apóstol Pedro a esta iglesia. Que es por la fe. Escucha, que es por el conducto. Que no se apague esa fe. Que no se apague ese creer en Él. Que no importa las circunstancias, los que vengan, tu fe esté ahí. Que tu fe no falte. Que oró el Señor por Pedro cuando fue allá y le dijo a Pedro, el mismo Pedro que estamos hablando, le dijo: yo he orado porque Satanás ha pedido para zarandearte, pero he orado para que tú ¿qué? Para que tu fe no te falte. Yo he orado porque es el conducto, es el que te puede mantener frente al diablo. El Señor estaba orando para que pudiera pasar por los sacudones, para que pudiera pasar por la zaranda, para que pudiera pasar por el momento. Tienen que pasar, sí. Ahí está diciendo el apóstol Pedro: yo sé que es por un momento que están pasando aflicciones, están pasando momentos difíciles, están pasando todo eso. Hermano, usted dirá: pastor, ¿por qué está usted predicando sobre eso? ¿Será que usted está pasando por un momento así? Y entonces uno viene y habla de lo que le está pasando, como que viene a descargarse. Hermano, yo me he dado cuenta, hermano, en este poco tiempo que lleva uno, ¿verdad? Que en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, la único que uno se puede pegar, agarrarse, es de la fe en Jesucristo. Si usted está bien, va a llegar un momento, hermano, que no va a estar bien. Les traigo esa razón de parte de Dios. Sí, van a haber momentos difíciles en la vida, y lo único que lo va a mantener uno agarrado ahí es cuando uno escucha y va la palabra de Dios, escucha la voz de Dios. Estos hombres inspirados por Dios, dándole aliento a un pueblo que está siendo masacrado, que está siendo muerto, que está siendo vituperado, que tienen hambre. Hermano, nosotros bien fácil, nosotros tenemos comida, tenemos cama, tenemos de todo, y hasta carro y esto y aquello. Amén, amén, por eso. Pero gloria a Dios, yo te digo que gloria a Dios, que Dios te siga bendiciones. Pero van a venir momentos difíciles en tu vida, donde déjame decir, posiblemente no tengas eso, pero no, que no decaiga tu fe. Escucha, que esa fe que tú has tenido
creído en Jesucristo, esté firme. Yo sé que esto es por un momento. Yo sé que me acostumbré a esto. Yo sé que ya soy a esto como que es parte de mi vida. No te acostumbres a eso, porque vienen momentos difíciles en la vida, mi hermana, mi hermano, y tú que me estás viendo también. Vienen momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de lucha, momentos de prueba, pero estar firme, dice el apóstol, porque es un momento. Estar firme porque es un momento que vas a pasar. Dios quiere manifestarse en los momentos más difíciles, donde el apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera. ¿Y qué? He guardado ¿qué? El conducto de la fe. He estado pegado, he terminado ya. El apóstol Pablo ya terminando ya su ministerio. Y he acabado la carrera. Hermano, he acabado la carrera. Qué lindo. Pero ¿sabe qué? He guardado la fe. Por lo tanto me esperan las bendiciones, coronas de justicia allá en el cielo. Amén. Amén. Entonces, no es por obras para que nadie se jacte. Es por gracia. Hermano, lo que usted tiene vale mucho. No la dejes apagar. Lo que tú tienes es el conducto para que el Señor, el poder de Dios se manifieste en esta tierra. No lo dejes apagar, no lo vuelvas chiquito. No lo dejes chiquito. Él quiere manifestarse. Él quiere manifestarse en esta tierra. ¿Sabe por qué Dios no se manifiesta en esta tierra poderosamente? Porque muchas veces la fe de nosotros es muy pequeña. Pero por estos hombres, usted ve Hebreos 11, eso lo alienta a uno. Usted ve Hebreos 11 y comienza a hablar lo que alcanzaron estos hombres de la fe. Por fe, por dejar ese conducto abierto con Dios. Cerraron, el Señor cerró boca de leones. El Señor hizo maravillas. ¿Por qué? Por la fe, por lo que tú tienes. Por lo que tú tienes, no te lo dejes quitar. Segundo, la fe también, este conducto ha querido ser sustituido, o este canal de fe aún, y lo quiero decir con mucho cuidado en esto, por los que nos creemos espirituales, aunque somos espirituales, y a veces creemos que es porque nosotros hacemos cosas, es que Dios se va a manifestar. Y yo quiero llevarte este día también, 2 Corintios 12:7. Hoy vamos a salir de aquí más temprano. Hoy vamos a salir de aquí con nuestra fe, porque al paso que usted y yo conozcamos más de la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios, este conducto, el poder de Dios, la fe va creciendo. Amén. Nuestra fe va creciendo. Dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea para que no me enaltezca. Escucha al apóstol Pablo, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no se pegó, escucha, de todo el background que tenía,
de todo lo que sabía y de toda la espiritualidad que sí podía decir pues el apóstol Pablo. Y él está diciendo aquí, escucha, que él, por lo cual dice, entonces en la debilidad es donde ¿qué? Donde se va a gloriar el Señor. En el momento, en las cosas nuestras, en las cosas, ¿te das cuenta que no es por lo que nosotros hacemos? Que no es por lo que no, es porque de nosotros hay una fuente. Y esa fuente que es Dios, esa fuente que es Jesucristo, entonces hace que sucedan el poder de Dios, que fluya el poder de Dios. Y entonces dice, y me ha dicho bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Aleluya. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Aquel que reconoce que el poder es de Dios y el poder no es mío. Aquel que reconoce, escucha, aquel que reconoce que hay un poder que fluye a través de mí. Y que fluye a través, que se hace manifiesto en las debilidades, pero fluye porque creo y yo sé que el Señor me va a sacar del momento más difícil, del momento que ya no hay solución. Yo sé que tengo fe que el Señor me va a sacar, y el Señor te saca, porque Él fluye a través de ¿qué? A través de lo que tú crees, a través de la fe. ¿Cuántos están pasando por momentos difíciles este día? ¿Cuántos están en momentos y el Señor, me tiemblan los pies espiritualmente? Señor, el Señor te dice este día, yo me voy a manifestar en tu debilidad. Ahí donde tú dices, donde tú ya no puedes, ahí es donde mi poder, dice el Señor, mi poder se va a manifestar, dice el Señor. ¿Tú quieres ver el poder de Dios en acción? Deja que fluya, créele que Él está ahí, créele que Él te va a sacar de ahí, créele al Señor. Pero ¿cómo entonces viene la fe? ¿Por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestra fe debe crecer y tiene que crecer. Al paso que nosotros recibamos más la convicción, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, déjeme decirle que tú y yo no volvemos a ser los mismos, porque vemos fluir el poder de Dios. Hemos muchas veces sustituido esos canales y le hemos dado aquello donde muchas veces el hombre de una u otra forma como que quiere opacar lo de Dios, como que la gloria, como que el poder lo tiene el hombre, como que él que es el que va a parar las cosas. Pero tenemos a un Dios que es grande, tenemos a un Dios que es poderoso, y Él quiere manifestarse. Él quiere manifestarse, pueblo. Él quiere manifestarse. Él se manifiesta a través de esa fe. Él se manifiesta a través de lo que tú crees. Él se manifiesta a través de la palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepiente. Ahí están los estatutos y los preceptos que Él dejó, y Él dijo que no nos iba a dejar ningún día en esta tierra, que todos los días iba a estar con nosotros. Amén. Pero tenemos que creerla. En los momentos más difíciles que nosotros entonces nos apartamos de Dios. Pero necesitamos eso. Necesitamos a un Pedro, la palabra de Dios revelada,
que nos digan: es por un momento. Ustedes tienen una herencia. No se dejen marchitar, no se dejen bajar la cabeza. Ustedes son especiales. El poder de Dios se va a manifestar a través de sus vidas. Necesitamos eso, que nos digan la verdad. Necesitamos eso, que nos levanten a nosotros, que nuestra fe crezca a través de la palabra. ¿De la palabra de quién? De la palabra de Dios. Él ya lo prometió. Tercero, también el hombre ha querido sustituir este canal de la fe con riquezas, por dinero, con cosas. Y eso sí, déjame decirles, si está muy de moda en este tiempo. Amén. Está muy de moda en este tiempo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8:14. Esto no es de ahora, esto viene, hermano. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! ¡Qué poder tan tremendo! Hermano, hay que creer. Hermano, nosotros queremos ir a la calle, ir al mundo, ir allá afuera, hermano. Tenemos que tener el poder de Dios para que fluya el Espíritu Santo. Tenemos que tener el poder de Dios, hermano. Escucha, esto no es por dinero, ni es por, ahorita lo vamos a ver, esto no es por nada de eso. Es porque a través de lo que ellos habían creído, de lo que ellos habían recibido, hermano, allá en ese aposento alto, esos 120 hombres recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero a otros habían recibido la palabra, pero todavía no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo. Y vinieron y oraron por ellos y los mandaron porque habían recibido la palabra. Y vinieron, le impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué poder tan tremendo! Hermano, nosotros tenemos un poder impresionante, mi hermano. Sino que nos dejamos nosotros achicopalar, nos dejamos nosotros meter mentiras del mismo infierno, que nosotros no tenemos autoridad, que nosotros no, hermano. Usted donde llegue, usted llega con el poder del Espíritu Santo. Usted donde llega, ¿porque qué? Porque tiene fe. Y el poder de Dios entonces va a fluir en ese lugar. Va a fluir en ese lugar. Y estos hombres entonces llegaron allá. Entonces dice el 18: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Qué chévere. Ahí comenzó la cosa. Simón, que había caminado antes con un hombre de Dios y había visto maravillas también, pero cuando llegaron estos hombres, entonces Pedro y Juan, y vieron que el poder de Dios fluía en ellos. Aleluya. ¿Eran hombres de qué? Hombres de fe. Hombres de fe. Hombres que habían caminado con el Señor. Hombres que habían estado en ese aposento alto. Tú y yo, que hemos recibido el poder de Dios, que un día recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el poder de ir a otro lugar en el nombre, por la fe del nombre de Cristo Jesús, hacer maravillas, señales, prodigios. Hermano, lo tenemos y lo creemos. El Dios se quiere manifestar. Dios se quiere mover. Y era lo que pasaba con estos hombres. Y cuando vio a este hombre, que era un mago antes, y vio que la cosa era así, que venía Pedro y Juan, imponían las manos sobre las vidas, ¿qué pasaba? Cambiaban. Hermano, cuando viene Cristo a nuestra vida, hermano, nosotros cambiamos. Cuando viene el Espíritu Santo a sellar nuestro corazón, las arras de nuestra salvación, hermano, la vida de nosotros no es igual. La vida cambia. Y entonces este hombre ve y le ofrece dinero. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Diciendo, dame también a mí de este poder
para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te ha costado lo que tienes? ¿Sabe qué te ha costado? Fe. Que Dios ha puesto ese don en ti para que un día lo tuvieses. Fe. Eso no se compra con dinero, ni eso se vende. Ese conducto de la fe, del poder de Dios, lo han querido tergiversar, lo han querido cambiar, lo han querido manipular. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón. Hermano, solamente el pensamiento del corazón, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué poder tenían esos hombres de Dios? Interceda por mí. Tú nunca te han preguntado: hermano, ore por mí. Ore por mí, hermano, porque estoy pasando momentos difíciles. ¿Qué están confirmando? ¿Qué está diciendo? Que quizás mi fe está débil, pero quizás tu fe está fuerte. Ora por mí, manténme, sosténme. Pídele al Señor: tú tienes autoridad, tú tienes el poder. Ora por mí. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Ora por mí. Que ese canal, pero si mi canal, si mi fe también está débil y se junta con otra débil y la otra débil, Dios quiere fluir, pero no hay suficiente fe para que el poder de Dios se mueva. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuarto, el hombre también que ha querido sustituir ese canal por la sabiduría humana. ¿Sabes por lo que yo sé? Es por mi dinero, es por las obras. Y ahora, ¿por qué es? Por mi espiritualidad. Ese canal queremos nosotros que fluya como yo quiero. Y ahora por mi sabiduría. Es por mi sabiduría. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. O sea, en pocas palabras, no se mienta, hombre. No se mientan, no nos mintamos nosotros mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante para llegar a ser sabio. ¿En qué siglo estamos? Hermano, ¿usted ha escuchado los teléfonos inteligentes? ¿Sí o no? Ahorita los brutos somos nosotros. Ya. ¿Sí? Teléfonos inteligentes. ¿Qué nos están diciendo nosotros? Que ellos piensan por nosotros. Los teléfonos piensan por nosotros. ¿Sí? Ahora yo le pregunto: ¿y quién es el que le pone la batería? ¿Quién es el que lo carga?
¿quién es el que lo funciona? No soy yo, que soy más inteligente que esa cosa. Imagínense que yo tengo un teléfono que ni sé cómo funciona. Ahí me sé como 4 cosas ahí y con eso es suficiente. Y usted está perdiendo el tiempo con ese teléfono. Es para sacarle, ¿verdad?, muchas cosas. No, si yo sé que el teléfono puede sacar muchas cosas, muchos beneficios, ¿verdad que sí? Pero es que el que pienso soy yo, no él. Yo me voy a poner a ponerle cosas a ese teléfono ahí y a perder de meterme a conocer la sabiduría que sí es la sabiduría que es la sabiduría de Dios. Ahora, dice ahí, si alguno, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase. Hermano, esa palabra es dura, ¿sí o no? O sea que tenemos que hacernos ¿qué? Ignorar lo que hay ahora. Hágase, ignore eso. No le quiero decir la palabra, no quiero ofender. Ahí, ignore eso. Y dice la palabra de Dios, entonces dice ahí, ¿y entonces qué? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Escucha, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. El Señor, ¿qué? Hermano, el Señor conoce. Vean lo que usted está pensando ahora, que no somos tan sabios, y ya lo sabe. Eso es todo. Dice que Él conoce los pensamientos de los sabios. Amén. Así que ninguno se gloríe en los hombres, ni en el teléfono, ni en el siglo XXI, ni en ahorita el televisor inteligente, el carro inteligente, la computadora inteligente. Pero nadie es capaz de decirle la esposa inteligente, los hijos inteligentes, usted que es inteligente. No, ahorita le ponen la inteligencia a otras cosas menos a uno. Uno es el bruto entonces. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y dice ahí entonces, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermano, ese conducto tampoco funciona. ¿Te das cuenta? Y mira lo que dice entonces también ahí Romanos 1:17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela ¿por qué? Se revela por la fe. Aleluya. ¿Te das cuenta? Dice, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por la fe. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Aleluya. ¿Te das cuenta que todo esto es el mismo? Por donde lleva el conducto a Dios. La fe, la fe, la fe. La fe sin obras es muerte. La fe, la fe, la fe. ¿Cómo está ese conducto este día? ¿Cómo está? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, entonces el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, y la enseñanza, la amonestación de la sabiduría. Entonces, el canal, escucha, el canal debe estar limpio, que fluya. Y entonces solamente hay eso. Ese canal tiene que estar limpio, ¿sí o no? Ese canal tiene para que fluya el poder de Dios. ¿Y cómo está limpio? Tiene que crecer. Y ahí en el verso que leíamos, en el principio que leíamos, primera de Pedro, dice que más adelante dice que nuestra fe es como el oro, que se prueba en ¿qué? Se prueba en fuego. Entonces, ¿cómo entonces se refina tu fe? ¿Cómo se refina tu fe? En los momentos más difíciles. ¿Cómo se limpia entonces? ¿Cómo limpia? Ni siquiera yo. Porque quiere decir, ay, yo quiero sufrir. Ay,
yo quiero pasar por tribulaciones. Aleluya. Ni hable siquiera eso. Yo quiero, no. Él mismo, el dueño de la fe, el dueño del canal, el dueño de todo, dice: necesito limpiar ese canal. Y la única forma de limpiar ese canal, Él mismo lo hace. Dice que es como el oro que se prueba en fuego. Tu fe, no tú, no tú. Tu fe se prueba como en fuego. Y después de pasar el proceso de esa limpieza, sale toda esa basura, sale todo eso que daña el sólido oro, lo lindo. Entonces dice, viene a ser como ¿qué? Como un metal precioso, como un oro precioso. ¿Quién quiere pasar por el fuego? Santiago dice que nos hallemos en sumo gozo cuando estemos ¿qué? En diversas pruebas. Que nos hallemos en sumo gozo. ¿Cómo entonces el Señor comienza a purificar ese canal, esa fe, para que el poder de Él fluya, no sea contaminado con esos 4 puntos que le di? El primero, ¿cuál fue? ¿Así ya se le olvidó? Las obras. Segundo, la espiritualidad. Tercero, el billete, papá. Hay que trabajar duro, hermano, que sin billete no se puede. La fe es más grande que el billete, mijo. La espiritualidad. No, hermano, es que no. El Señor se va a glorificar en tu debilidad. El poder de Dios es en lo más débil tuyo, en lo más débil mío, donde no, en lo que no quiero mostrar mejor. ¿Cómo está, pastor? Bien, aleluya, victoria. Bien, hermano, para adelante, hermano. No, hay momentos, hermano, que usted me ve por ahí sentadito y no quiero ni levantar las manos. Pero estoy pensando, Señor, pero que esta fe no decaiga, que esta fe, Señor, que siga fluyendo, porque tú te vas a mostrar en mi debilidad. Tú te vas a mostrar, Señor, en lo que yo siento. Ahí te vas a manifestar, Señor. Momentos difíciles. Fluye. Esa fe tiene que fluir. Ahora, y termino aquí. Entonces la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. El purificar ese conducto para que esa fe sea refinada, para que el poder de Dios venga poderosamente. Entonces es por las pruebas, ¿sí o no? Entonces la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero el que la fe crezca, el que la fe sea refinada, viene por los momentos difíciles, por los sufrimientos. ¿O usted cree que esa gente que estaba allá, que Pedro le estaba escribiendo, estaba pasando en vacaciones en el Ponto, en Galacia y en todo eso? ¿Pedirían visa? No, hermano, los estaba matando Nerón. Se reía como mataban a los cristianos y les tocó salir, huir. Pero ¿sabe qué? Hombres como Pedro le estaba dando alientos. Ya un veterano, ya una persona mayor. Si no, ustedes tienen una patria celestial. No se preocupe. Que tu fe no se marchite, que tu fe no decaiga, que tu fe. Ahora, ¿cuál es lo opuesto de la fe? La incredulidad.
¿Sí o no? A mí siempre me han dicho que cuando hace un mensaje uno empieza primero por lo malo y después dice lo bueno. Esta vez yo dice lo bueno y después pongo lo malo. Dice que la fe entonces viene por el oír la palabra. ¿Y por qué viene la incredulidad? También por oír lo malo. ¿O no? Usted se hace malo por así, por así. Ay, me hice malo. No, algo escuchaste, algo viste. Sí. Y el apóstol aquí también advierte de eso. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano, la fe se puede contaminar. Y el apóstol dice: en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué quiere decir la palabra apostatar? Renunciar voluntariamente. Eso es lo que quiere decir. Renunciar voluntariamente de que en quien tú has creído. Me da la gana, ya no creo. No te están exigiendo, no se está poniendo una tribulación. No, voluntariamente yo renuncio a la fe. Dice el apóstol, en los postreros días, dice, tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos que se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Peligroso también, peligroso, iglesia, peligroso que este canal, que la fe que Dios ha puesto para que el poder de Él sea también se contamina. Entonces, así como yo por el oír y el oír la palabra de Dios, mi fe crece, también por oír cosas que no es de fe de Dios, también que es contaminada. Y le advierte el apóstol ahí. Advierte el apóstol ahí y dice eso. Cuidado, cuida tu fe. ¿Cómo vas a cuidar tu fe? Viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hermano, yo tuve un sueño. Yo le dije a un hermano, usted sabe, tuve un sueño tremendo. Dice: ¿qué le pasa, pastor? Me acosté a las 3 y me levanté hasta el otro día. Dormí toda la noche. Sueño tremendo. Porque pensaba que yo le iba a dar una revelación en el sueño. Yo tuve un sueño tremendo. Me acosté a las 4 y me levanté hasta el otro día. Estaba cansado. Un sueño tremendo. Cuidado con esos sueños. Cuidado con esos sueños. Porque todo tiene que estar ¿qué? Pegado a qué. No levanto el iPad porque usted me dice: ay, la Biblia, en la palabra de Dios. No, que me dicen que electrónico. No, aquí mire, por eso traigo la Biblia. Si ese sueño, si eso que se está hablando ahí en susurros no está aquí, hermano, deséchalo. Fábulas, mentiras, inventos del diablo, no sé, pero si no está aquí, hermano, cuestione eso. Si alguien viene con un sueño y le dice a usted: soñé esto, diga: vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que avala eso que es de Dios. Amén.
Quiero este día, para terminar, hay un versículo muy lindo que tocó mi corazón, me llenó de gozo, como es la palabra de Dios. Está lleno de promesas especiales para ti y para mí. Primera de Juan 5:4. Mira lo que dice. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Escucha. Cuando tú naciste, le entregaste la vida a Cristo, tú no eres del mundo. ¿Y sabes qué? Dice, vence, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que cambia todo, iglesia. Mi fe en Cristo Jesús es lo que vence todo, porque ahí es donde se va a mostrar el poder de Dios. No es por lo que yo cante, no es por lo que yo haga, no, es porque el poder de Dios se perfeccionó en mi vida, en tu vida, y venciste a qué? Venciste al mundo y vences al mundo. Por eso te decías al principio, tú tienes expectativas, altas expectativas, tienes anhelo. El anhelo más grande que debemos tener nosotros es que vencimos al mundo en Jesucristo. Ese es el mejor anhelo.